Dos pizzas. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. ¿Cómo va a llevar a esa Argentina inmensa, con oportunidades de trabajo y progreso para todos? ¿Qué trajo la droga en Argentina? Pobreza cero en la Argentina. Macri es nuestro enemigo, es el enemigo del pueblo. De la basura de la droga. Necesitamos escuela, educación, presupuesto, amor. Esto lo vamos a lograr. Los que conocen mi pensamiento, y ahora para los que no lo conocen, saben que desde hace mucho tiempo tengo una prédica sostenida en contra, confesa, declarada, pública, ¿no?, en contra de la prisión preventiva. Si la propia Constitución dice que a una persona se la presume inocente hasta que una sentencia condenatoria no lo declara culpable, esa condena debe ser irrevocable, debe estar firme en consecuencia, no se alcanza a entender cómo alguien puede estar encarcelado. Entonces, las autoridades del mundo judicial, los legisladores, las convenciones internacionales han encontrado una salida más o menos legitimada en cuanto a que si hay peligrosidad procesal, una cosa bastante difícil de entender, o hay presunción de fuga, una cosa más fácil de aceptar, entonces la persona debe permanecer en prisión. Pero esto, que es lo excepcional, se ha convertido en la regla, en lo normal. Y por eso hay superabundancia de personas encarceladas en la República Argentina. Concretamente, en este momento hay 43.000 presos en la República Argentina. En Córdoba, de los 5.000 y pico de presos que hay, sin condena, se podría reducir el 70% porque esas personas no revisten esto que los jueces, la legislación, los tratados dicen que son o peligrosos procesales o hay alguna presunción de fuga. Leonardo Guevara... Tiene todo el expediente ahí, ¿cómo le va? No tengo nada de expediente. No, Leonardo Guevara hace juntamente con Eduardo Anderes Aire de Noticias. Todas las mañanas, de lunes a viernes, de 5 a 8, de 5 a 6. Es un raíz electrizante desde el punto de vista radial, pero no se guarda nada. Y además después de las 6 sale para la jefatura de policía, recorre la calle. Hace las dos cosas. En todos lados, sí. Entonces usted es una especie de encuestador del humor social. ¿Qué dice el humor social? Ha cambiado muchísimo. Recién hablábamos con otro de los invitados. Desde hace un tiempo esta parte, el humor de la gente en la calle ha cambiado muchísimo. Hay mucha intolerancia, mucho mal humor. La gente se enoja por cualquier cosa. Intolerancia, mal humor. Y quiere soluciones ya. Y no sé si existe la solución ya. Usted que trata diariamente con los casos dramáticos, hechos de carácter delictivo, al margen de los accidentes, hechos de carácter delictivo, las reacciones que se producen, etc. ¿Qué demanda la gente? Además de que dijo soluciones ya, sí. Pero esas soluciones, ¿cómo se materializan? ¿Cómo se exteriorizan? Además, en principio, todo el mundo que reclama algo cree que tiene la razón. Entonces eso se complica cuando se comienza a juntar un factor de que todos piensan que tienen su razón y se exterioriza muchas veces en el trabajo que hacemos en la calle, los que estamos trabajando con los móviles, con incidentes, atropellos, se sobrepasan los derechos de unos, se sobrepasa, no se respetan los derechos de los otros que a lo mejor no se están sumando a la misma causa o protesta que ellos creen justa, ¿no? Otro encuestador social pero televisivo. Gracias. El Pato Fernández. ¿Cómo le va? Ida y vuelta todos los días también de lunes a viernes. A las por 20 este horas, canal. en vivo, sí señor. Se la hago corta, 4 o 5 cositas. La gente está totalmente descreída de la política.
descreída de la justicia, muy descreída. La gente espera que el político, la justicia, le resuelva cosas que no se las resuelven normalmente. La demora en la justicia hace que muchos de los vecinos piensen que no tienen quien los resguarde de las cosas que necesitan que sean defendidos. ¿Por qué? Porque la justicia es lenta, se demora, cuando no hay connivencia entre la justicia y el poder político. No voy a decir siempre, pero muchas veces. Entonces, todas esas cosas hacen de que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, se sienta desprotegido. La clase política, lamentablemente, acá, bueno, hay políticos, de hecho. Y justamente voy a preguntarle a uno de los políticos que además es intendente, Daniel Salivi de Mendiolaza, para saber si a él lo repudian. ¿Lo apoyan? Coincido en lo que dice. ¿Descreimiento? Sí, totalmente. Ese estado de irritación que dijo recién. A ver, doctor, lo he manifestado esto. ¿Por qué pasan estas cosas? Creo que se ha sumado en los últimos 60 días. Después, sin duda, que la situación económica ha alterado un poco la situación. ¿Un poco? Y para no decir bastante o del todo, pero en realidad es una cuestión que va creciendo en el día a día. Y considero que están esperando, y considero, Pato, y esto haciéndome cargo del rol que me toca, que la gente busca la solución ya y termina descreyendo entre nosotros. Aparte porque a veces es muy difícil poder dar las soluciones en el momento y en algunas situaciones se complica. Más aún en estas situaciones cuando realmente empieza a generar falta en el bolsillo. Y esto complica la situación. Y estamos en una situación de crisis que realmente a veces se complica dar la solución. Marcelo Fabio, usted había retornado después de un tiempo en que no había actuado, al menos visiblemente, públicamente. Estaba involucrado en un proyecto político. Ahora, ese proyecto político, por razones que no vienen al caso, está en suspenso, desvanecido o puede ser sustituido. Concretamente, estuve trabajando los últimos meses con De la Sota en un proyecto que me parece que trascendía lo político, por lo menos lo político partidario, porque él estaba convencido que uno de los problemas más grandes que la Argentina tenía era una profunda desunión. Nadie puede decir algo sin que del otro lado le tiren misiles, cascotes, lo empujen. Hay todavía en la Argentina muy poco espacio para un debate serio, responsable y respetuoso. Muy poco, usted lo ve todos los días y lo comunica todos los días. Esto ocurre, es real. Y De la Sota pensaba que la Argentina tenía que darse la oportunidad de poder debatir temas complejos sin matarse en el camino. Y por eso se le ocurrió, de una manera sutil, tratar de dar su opinión respecto de esto. Y era un programa de televisión que casualmente hoy salía al aire. Efectivamente, a la misma hora, a las 22. Llamaba, exactamente, y se llamaba Puentes. No azarosamente, se llamaba Puentes porque De la Sota estaba convencido que era un tiempo para tender puentes, tocar temas profundos que le preocupan a los argentinos, pero tocarlos de una manera que permitiera encontrar coincidencias. De hecho, en esta serie de programas que se lograron realizar, había entrevistas a los personajes más disímiles, de distintas posiciones políticas, de distintas opiniones, hablando sobre temas de gran interés para los argentinos, como la pobreza, como el narcotráfico, la educación, el trabajo, las redes sociales y la invasión de la tecnología en la vida cotidiana de los seres humanos. Salía de la política partidaria. Claro, y se metía en plantear temas que importan a los argentinos, pero con la idea de construir puentes. Por supuesto que esta idea también él la llevaba a la política y también tenía un proyecto para ofrecer como alternativa a esto que estamos viviendo hoy. Eso es lo que estaba trabajando en este tiempo. Estela Jiménez, que era secretaria de la Unión de Trabajadores de la Salud. El gobernador acaba de decir que la inflación nos mata. Sí, lo estábamos escuchando y bueno, y para matarnos más rápido, él va a mandar a que sus diputados voten a favor del presupuesto del 2019. ¿Usted se siente que el gobernador
la está matando a usted? No tan solo a mí, sino a todos aquellos que ni siquiera pueden llegar a cubrir las necesidades básicas por día. Las vemos en el hospital sobresaturados de demanda de la clase media empobrecida, que se choca con el hospital público, y los otros días subió un médico de guardia porque ni siquiera teníamos cama, y la cama que teníamos para el paciente le quedaban 20 centímetros de pierna fuera de la cama. Entonces él dice, obviamente el padre estaba muy enojado, ofuscado, y el jefe de guardia no podía dar una solución, ninguno podíamos dar una solución a eso. Y dice, bueno, esta es la clase media empobrecida que se tiene que venir a chocar con la realidad en un hospital público. Y esto es lo que nos va a pasar, nos está pasando, y si aprobamos el presupuesto del 2019 va a ser mucho más cruel. Lo que ha generado un gran debate ha sido lo que ha dicho el ministro Garabano acerca justamente del Instituto de la Prisión Preventiva, que no es una cuestión puramente jurídica. Pero acá lo tengo anotado a la parte que es, me parece, central o medular, que trajo como consecuencia la reacción, a mi entender, desaforada de la señora Carrió, que dicho sea de paso, tiene, según encuesta de la Universidad de San Andrés y la de D'Alessio, una caída en su credibilidad manifiesta. Concretamente, ¿qué dijo Garabano? Que no tiene nada de inocente. Bien pícaro el ministro de Justicia. La cita es textual, por eso la he anotado. Nunca es bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención. Contra la opinión dominante yo digo que esto que ha dicho no es para el presente, no es para Cristina, no es para Menem. ¿Sabe para quién es? Tiene un carácter anticipatorio del futuro. Es para que cuando Macri deje de ser presidente no vaya en cana y no se investigó, se investiguen, pero se permanezca en libertad las causas en las que se encuentra denunciado, no digo imputado, denunciado. Más adelante podrá estar o no imputado. Entonces se va adelantando, tiene un sentido anticipatorio, a mi entender. Por eso el apoyo también que le ha brindado el gobierno. ¿Qué piensa de eso, Viqueira? Bueno, en principio en abstracto es un planteo... Dijo también la palabra, en abstracto, este es en abstracto. En abstracto. En abstracto lo comparto. El problema más grave es que yo creo que se está aplicando de una manera absolutamente discrecional y direccionada. Es decir, yo hoy veía, entraba el empresario más poderoso de la Argentina, y en esto no quiero promover la desunión entre los argentinos, sino tengo una visión sobre el tema de la unidad, pero entraba el señor Roca con su auto, con chofer de alta gama, a una parte interior, digamos, de los tribunales de Comodoro Pi. Yo estoy seguro que estuvo un ratito y se volvió a su casa. Ahora hay otros empresarios, por ejemplo Lascurain, que fue presidente de la UIA, y está preso por la misma causa. Entonces, sobre que el concepto de estas prisiones anticipatorias, es decir, aparte, muchos de estos empresarios entraron como chancho por su casa, digamos, y salieron tranquilos, y a muchos los llevaron esposados, la policía, con todas las cámaras detrás. Entonces, evidentemente la justicia argentina está en un estado realmente, yo digo, casi de descalabro. Entonces, el principio yo lo comparto. Cuando mucha gente, nosotros seguimos, usted lo conoce perfectamente, luchamos durante muchos años en el tema del Río Tercero. Y nos bancamos que en las distintas etapas, primero procesamiento, fueron procesados, quedaron en libertad. Después vino la condena, apelaron, volvieron a quedar en libertad. Recién fueron detenidos cuando hubo una condena firme. Entonces, me parece que si las leyes están, deben ser cumplidas. Y no lo que está ocurriendo en este momento, que hay un uso abusivo de la prisión preventiva, pero agravado por esta actitud, digamos, entre comillas, discriminatoria, direccionada hacia algunos sí y hacia otros no, hacia mis amigos, no solamente los que colaboran, porque este tema de la colaboración también es un concepto bastante discutido, me refiero en el tema de la causa de los cuadernos, ¿no es cierto? Así que realmente mi percepción de lo que está pasando en el Poder Judicial en el plano penal y en el plano de los derechos de las personas, que también es muy grave,
lo que pasa con el tema de los tarifazos y la actitud de la justicia, lo que pasa con el tema de los recortes previsionales, lo que pasa en materia laboral. Hay pocos jueces que se animan a fallar a favor de los trabajadores y al poco tiempo son sancionados. Al juez Arias lo echaron por haber sido un juez que en varias Hay que oportunidades... aclarar que el juez Arias es de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero este es un sistema que funciona de esta manera, o sea, castigando a quienes no se adecúan a un determinado lineamiento u orden de cosas, ¿no? Doctor, discúlpame, de lo que no hay duda es de que los empresarios, muchos de estos que están en las causas, son coimeros. De eso no hay duda. Hay que decirlo con claridad. Sí. Son coimeros, porque ellos mismos admitieron que pusieron guita, si era para la campaña, si era para ayudar, si sabían o no sabían, eran coimeros, ¿sí? Después la justicia dirá si les cabe o no prisión, si van a juicio o no. Pero esto hay que O ser si claro. el proceso se ha hecho lícitamente. Lícitamente y debidamente, pero la Guevara, El tema de la tiene discriminación, posiciones, ¿viste? O sea, porque las situaciones son idénticas. A eh, uno lo meten sí, en cana y a el otro otro... Perdón, Miquela. Guevara tiene posiciones muy contundentes, de todas las maneras, pues yo lo sigo invariablemente. No, yo me pregunto qué hubiera pasado con la justicia, qué hubiera pasado si los empresarios saldrían esposados como están saliendo en auto o sin el auto, sin los privilegios de que les cierren tribunales. ¿Qué hubiera pasado si seguía el gobierno que estaba? ¿Qué hubiera pasado? Si esos empresarios los íbamos a ver desfilar como están desfilando. Si iban a terminar siendo arrepentidos como están arrepentidos. Es decir, se ha logrado avanzar en ese terreno. Hay cosas que son injustificables como actúa la justicia actualmente. Pero no hay que mirar solamente lo que está pasando ahora. Yo pregunto qué hubiéramos visto a Roca, el empresario más poderoso de la República Argentina. A Rogio decir que pagó coimas si este gobierno actual no hubiera ganado. Yo sí creo que la justicia, sea para el gobierno que sea, siempre está ligada y tiene de alguna forma una, entre comillas, protección por parte del gobierno que está de turno. Y eso lo hemos vivido en los últimos 12 años, cuando estamos descubriendo cosas. La causa de los cuadernos es un guión de telenovela. Todos los días hay un nuevo capítulo que uno va descubriendo y que parece increíble. Entonces yo lo que me pregunto es, más allá de la crítica que se puede hacer, cómo se actúa o cómo se lleva detenido o no un empresario, porque lo mismo que le hicieron al empresario Roca, que le cerraron tribunales, que está pésimo, se lo hicieron a Julio De Vido, que no quería que le sacaran una foto esposado. O sea, que está mal hecho, pero son convenios y pactos que terminan haciendo, no sé, seré el abogado de la persona que está siendo señalada como culpable o no con la justicia para que se entregue o no. Pero lo que quiero dejar en claro es eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si... Ahora, hubiera tratar seguido de... Una cosita simplemente... Fíjate vos, se logra, porque detrás de esto está la decisión de poner la presa a Cristina Kirchner. Hay una causa similar. No, pero a ver, déjame que termine, porque si no, un segundito. ¿Para usted es una decisión? Sí, una decisión, claro. Sí. Yo creo que hay un marco latinoamericano donde hay una persecución a determinados dirigentes políticos. Le pasó a Lula, está preso. Le pasó a, Perdón, doctor, al expresidente yo de interpreto Ecuador. el discurso que está dando es una déjame, perseguida política. Por supuesto. Bien, para mí Cristina Kirchner es una perseguida política. Totalmente, no le han podido demostrar hasta ahora, no le han podido demostrar hasta ahora, han excavado por todos lados dinero en el exterior, cosa que sí aparece en el propio presidente, porque el problema que yo veo es el siguiente. A mí me parece, digamos, asqueante todo este tema de las coimas y demás, ¿no es cierto? Ahora, curiosamente, ellos no reconocen coimas. En el mejor de los casos dicen, me extorsionaron, pobres, son los dueños de la Argentina y se extorsionaron, o hicimos aporte de campaña electoral. Ahora, cuando se dice que se hace aporte de campaña electoral, que la mayoría ha expresado esto, yo no pagué por la obra, para que me dieran la obra, sino que hice un aporte para la campaña electoral. Este es el reconocimiento. Te termino con esto. Hay una causa paralela en la provincia de Buenos Aires y se ha nacionalizado también, donde pobres ciudadanos indigentes aparecen haciendo aportes en un volumen de dinero fenomenal. Un escándalo que tiene... Otro escándalo. El 90% de la plata manejada en la campaña
sin, A ver, que sin estaba banco. diciendo que un escándalo, perdón. Es un escándalo, se habla sobre la campaña que involucra a María Eugenia Vidal Claro. y que tienen que responder también ante la justicia. Ahora, esa como, está como los planchada esa Panama causa. Papers, No, que también no se- hace distingo él, entonces. No, por eso me parece bien. Pero entonces, digamos, lo tenemos con la el tema de maneja, ser la se historia la maneja completa, del en el mismo sentido modo, de con un tema que que con el otro. está bien que se investigue profundamente a todos estos empresarios, a ver si han coimeado o no han coimeado, a quién le han coimeado, qué pasó con ese dinero, pero me parece que también hay que juzgar a otros funcionarios que están actualmente en el gobierno con situaciones extremadamente graves de la misma magnitud. Fernández, usted decía recién sobre esos funcionarios que iban esposados, no los funcionarios, No. los empresarios. Hay funcionarios también Sí, que han ido no, esposados, está un bien. poco. Coimearon durante 12 años. Para usted, esos empresarios, Sí. ¿sabe, conoce que siguen teniendo sus empresas en pleno trabajo, en plena Y actividad, casi- en plena explotación? Casi todas sí. Y entonces, la recompensa de mantenerlos en libertad, ¿se justifica o no se justifica? Y bueno, doctor, si hay un arreglo por abajo, que yo no lo sé, porque yo no lo sé. Que Pero le digan- parece que por arriba el arreglo. Que le digan, che, bueno, está bien, no te hagas problema, andate a tu casa, ya después vemos más adelante, vos coimeaste, pero como tenés 2000 empleados en la fábrica, no te vamos a meter en cana, porque hay mucha familia atrás tuya, bla, bla, porque podrían estar en cana. ¿Y quién devuelve la guita? Y supongo que la tendrán que devolver. Con todo, perdón, y un dato, con todo lo que implica la figura del arrepentido, con todo el gasto que implica para un Estado la figura del arrepentido. Porque el que tiene que bancar la seguridad a todos los familiares o los que rodean porque tienen miedo amenazado es el propio Estado. O sea, nosotros le tenemos que estar pagando la seguridad al de los cuadernos, que tiene como 9 hijos, el de los cuadernos con 3 señoras distintas. A los 9 hijos le tienen que poner seguridad. ¿Qué cuadernos? Yo no sé, porque si vamos a lo real, no hay cuadernos, hay una fotocopia de cuadernos que ¿Usted no se le duda puede... de la existencia de los Y cuadernos? si uno, miren, Entonces yo dudemos en de la 9 causa, años, cerremos Comodoro Pi, es que bajemos la yo en persiana y 9 nos vamos años todos. he cambiado Mire lo que tanto, dice, en 9 años... cerremos la- No, Es no, que lo- en todo los caso, cuadernos- es que no hay justicia y tampoco hay a veces una prensa que corresponda a... Perdón, le voy a hacer una distinción. Sí. En este momento, entonces, todos esos procedimientos Y son no se raros. ajustan a la ley, dice usted. Y no creo que se ajuste Ah, a no la ley. cree. Porque, Fotocopia de ¿cómo podés cuaderno. pedir? A ver, Fotocopia de cuaderno. del lo primero hay hasta el en último Amazon. cuaderno, los que hemos podido ver así, algunos datos en otros medios, tiene la misma letra del primer día al último día. Yo en 9 años he cambiado tantas veces mi ¿Sos caligrafía. perito caligráfica vos? Yo sí. ¿Sos perito Yo he aprendido caligráfica? mucho. ¿Y vos? ¿Sos perito caligráfico? No, yo no estoy diciendo lo que vos bien. decís. Entonces, es básico. Uno, ¿cómo podemos saber que eso es real, que no está armado o inventado? Porque te da para pensar mal. Le hago Cuando vos una tenés observación, una Estela, caligrafía... solamente esta, para saber si está armado o no está armado. Las personas mencionadas allí se han dado por aludidas y se han presentado. Y hay otras que se han presentado y han negado y han comprobado que no era lo que decía el cuaderno, pero acá a Córdoba esa información no ha llegado. Yo tengo presente el caso de un señor Tacelli. Rodríguez también, el Corcho Rodríguez también fue a decir que lo que decían en el cuaderno había sido con 1 año de diferencia, que él no tenía esa oficina donde se lo citaba y que él, con versión de la aduana, estaba fuera del país. Y como él, debe haber muchos casos más. Entonces, acá hay una filtración también, muchas veces acá en Córdoba hay una filtración de la información. Si uno ve más medios de Buenos Aires y pluraliza un poco más, te das cuenta que la información tiene un direccionamiento. Y allá está más ampliado que lo que tenemos acá. Ahora, si yo no tengo, no sé, yo quizás he visto muchas series de televisión, ¿no? Pero siempre necesitas la prueba física para poder hacer por lo menos un peritaje de si esa letra es de la persona esta. Por la instrucción, la letra es muy Pero clara. los que han declarado, te dijo el doctor, Sí. la palabra del La que persona que declaró. aparentemente sería la Y no autora está mencionado ha reconocido Franco Macri. que es la autora. Y Si está vamos a las imputada. coimas, Franco Macri, Quería el aclarar primero. ese punto. El primero. Pero si usted Sí, decía pero Salivi, imputados, los imputados que tiene acá, estos imputados así salen después tranquilamente por la puerta ancha. Acuérdense, acá son imputados los giles y los no tan giles y algunos que tienen arreglos con el ya voy gobierno a que volver benefician al sobre lo gobierno de la salen. puerta ancha, porque me interesa ese punto. Doctor, yo creo que la grieta arranca, esta grieta de la que se habla en el país, arranca por fanatismo, ¿no?
cuando queremos a veces, y sin entrar, digamos, a defender a veces las cuestiones indefendibles, es muy complicado. Y así, porque también debemos reconocer lo mal que hizo el gobierno anterior y lo mal que está haciendo este gobierno actual. O sea, serán distintas cuestiones y la justicia será la que tendrá que dirimir quién cometió. Ahora, hemos visto... Pues esa es una justicia para algunos, no solamente para los fanáticos. Ojalá fuera. sospechada. Bueno, ojalá realmente tuviéramos una justicia que actúe rápidamente, en consecuencia y en función de las pruebas que se tuviéramos, aportan. dice, como si no existiera. Pero que lo estamos viendo y de lo que estamos hablando, que para algunos casos actúa y para algunos casos no. O para algunos casos es como que actúa más rápido y en algunos casos puede ser un poco más lenta. Entonces, ahí es donde se termina de dar. Pero esto yo creo que esto lo arrastramos ya de varias décadas, esto no es de este momento. Entonces, por ahí se da esta situación de que a la gente, ¿qué le ocurre? En esta situación, como decía el Pato, o como decía Leonardo. Leo, genera una situación de esta duda de qué parte de la política tiene intromisión dentro de la justicia. Ese espíritu que lo animaba a De la Sota, que se frustró con su muerte, de superar esas antinomias, divisiones, etc. Era lo que acaba de aludir Salivi recién. Sí, sí, por supuesto, pero es un mecanismo complejo el de la desunión. Es muy complejo. Pero se está recién acentuando. hablábamos de la justicia. Mientras haya inocentes injustamente sospechados para siempre, porque las causas no se resuelven, y culpables y delincuentes libres, no va a haber justicia. Porque hay un montón de tipos inocentes injustamente denunciados, que las causas nunca se resuelven, y los tipos son inocentes, y las causas no se resuelven. Y también hay un montón de delincuentes dando vuelta que no están presos y tendrían que estarlo. Entonces, la justicia es un desastre mientras eso ocurra. Muy bien. Y eso es parte de esta división profunda. Voy a poner un caso muy complejo. Nisman. Nadie jamás va a creer lo que la justicia resuelva sobre Nisman. Nadie, nunca van a creer. Totalmente cierto. Porque siempre va a haber la mitad de la gente que va a decir que Nisman se suicidó, aunque lo hayan matado, y la mitad de la gente que va a decir que Nisman se mató, aunque se haya suicidado. Entonces, nunca va a quedar claro, nadie le va a creer a la justicia. Pero es un caso extremo. Bueno, pero Es un caso pero extremo. usted sabe mejor que nadie, porque se dedicó a eso toda la vida y es experto en ese tema, que hay muchos casos en los que la justicia actúa de una manera desastrosa y calamitosa. Y eso es parte del problema, como es parte del problema la política, como es parte del problema el empresariado, la dirigencia y la sociedad civil. Entonces, por eso digo que es complejo, no se pueden echar fácilmente culpas, pero es un tema importante la justicia, porque la justicia es la que, en definitiva, debería dejarnos a nosotros tranquilos. Lo que resuelve la justicia es lo que es. Sí, Entonces, señor. esperemos que la justicia resuelva y que resuelva rápido. Ahora, si cada vez que hay un fallo de la justicia vamos a dudar de si es verdad o no, si era el violador o no era el violador, pero se chupó 2 años en la cárcel, donde lo maltrataron todo el tiempo y después inocente, es una locura. O sea, es una locura que no nos podemos permitir como país. Entonces, ese tema de la justicia hay que arreglarlo ya. De alguna manera, no tengo nada que ver con, no soy abogado, no conozco profundamente el tema, solamente me he dedicado toda la vida a la política, tengo sentido común y he sufrido persecuciones judiciales sin tener absolutamente nada que ver en causas que me imputaron. Entonces, eso es una locura, no puede ocurrir, es más eso. Petete Martínez hizo un reportaje a una persona que en el día de ayer fue ratificada la condena a prisión perpetua por un hecho gravísimo, la muerte de su esposo, que tiene una serie de circunstancias agravantes en cuanto a la calificación. Se le dio la oportunidad de que expresara, siendo condenada, su posición. Y evidentemente dejó una serie de interrogantes sin respuesta. Esa es una Argentina que podría ser modélica, que hasta los propios condenados pudieran expresarse, pero es una Argentina casi inalcanzable. Lo de hoy fue para mí un gran acontecimiento. Darle la palabra sin caer en ninguna estigmatización, discriminación, etcétera, a un condenado. Pero doctor, perdón, ¿no? La mayoría de las veces las culpabilidades y las inocencias son claras. Son claras. Pero, por ejemplo, son claras. Es decir, muy pocas veces hay dudas. Generalmente son claras, pero hay
un montón de mecanismos amañados que además se complejiza porque hay toda una estructura mediática por detrás, interesadamente o no interesadamente, que te plantea, por ejemplo, te condenan a un tipo que es inocente y que siempre fue inocente, pero lo condenan. Cuando sale el fallo de inocencia, como debería haber ocurrido siempre, nadie lo cree. ¿Por qué? Si ya estaba condenado. Entonces, es muy complejo y hay que resolverlo porque si no, va a ser muy difícil resolver los problemas más profundos de la Argentina. Vamos a ir a una pausa obligatoria de 2 minutos aproximadamente. Voy a volver sobre la influencia que los medios pueden tener en determinar la inocencia o no, o la culpabilidad de la persona, porque es lo que está en juego. Y esa demanda de prisiones apenas ocurre un hecho y se individualiza al supuesto autor de ese hecho delictivo. No se olviden que en el comienzo del programa Leonardo Guevara hablaba de ese estado de ira, diríamos, que existe en la gente que, como un encuestador del humor social, registra todos los días, él por radio y Pato por la televisión. Ya volvemos. Con Macri. ¿Qué van a hacer Viqueira en la causa de Río Tercero? Que lo tiene como imputado único a Menem. No. Porque los demás fueron condenados. Los demás están condenados. O sea, cumplen o terminaron de cumplir la condena. Los militares. Los militares recién empiezan, o sea, un poco lo que citaba recién como ejemplo, recién mandaron dieron la orden de detención, una vez que quedó firme hace 2 o 3 meses atrás. 2 o 3 meses atrás. Han pedido ahora la prisión domiciliaria. En un caso por razón de edad, en otro por razón de enfermedad, y eso se tiene que definir. Pero, digamos, esa parte del juicio está concluida. Pero el gran actor es Menem. El tema es el siguiente. Menem estuvo involucrado, por momentos sí, por momentos no, en la causa. En algún momento había quedado desprocesado. Nuevamente se lo procesa, se lo involucra en la causa y actualmente está en Río Cuarto. Obviamente ahora con esta absolución que ha dictado la Cámara de Casación Penal, en una cosa realmente muy extraña, porque realmente cuando hablábamos de credibilidad o no de la justicia, o sea, vos tenés primero un procesamiento de un juez de instrucción, después hay un juicio oral que lo condena, después hay una Cámara de Casación que dice que está bien establecida la condena. La Corte recurre de manera a la Corte para que nuevamente se expida por segunda vez la propia Cámara de lo que se le llama el doble conforme, creo, doctor, que no creo que se lo den a todo el mundo. Es decir, estás condenado, te lo ratificó la Cámara de Casación y vos decís, no, pero quiero que de nuevo otra Cámara de Casación... Eso es arreglo, muchachos, no perdamos tiempo, eso entonces, es arreglo. en esa instancia es donde se produce esta absolución con también fundamentos distintos entre los 3 jueces que lo componen. Un elemento a tener en cuenta es que uno de los camaristas ha sido designado por decreto por Macri. También esto, digamos, o sea, a mí no me gusta cuestionar la justicia, pero yo tampoco puedo no observar. Los otros 2 vocales vienen de hace mucho tiempo. Tienen una historia, en fin, pero en el caso de Máiquez... No tan buena la historia. No tan buena, para nada. No. Con antecedentes muy malos. Pero bueno, me refiero, siguen siendo jueces, el Consejo de la Magistratura cuando se lo juzgó... Entonces, eso puede eventualmente también trasladarse a lo que ocurre en Córdoba. O sea, no mecánicamente, por supuesto. No, eventualmente. Pero claro, seguramente la defensa intentará... Pero dice Fernández, eso está arreglado. Pero maestro, hablemos en serio, digamos, muchachos, porque si no la gente está a viendo mí me hoy interesa viernes a la noche. ¿Cuál es el beneficio sí. para la sociedad, para la política, tener el voto de Menem en el Senado? ¿Qué importante tiene el voto? Las 2 únicas veces que fue a votar fueron favorables al No, gobierno. no va nunca. No, el tema son justamente las prestaciones que se hacen entre ellos, entre la justicia y la política. Y en el medio pero está Menem la gente. Es un individuo devaluado totalmente. Hoy está devaluado, bueno, pero todavía le quedará algún contacto, algo, che, no me metan en cana a los 88 años, aunque sea... De todas maneras, no, en cana no lo iban a meter. Bueno, pero... Era la condena. ¿Cuánto hace de Río Tercero? 23 años. Mercedes Segala, 20 años. Norita Dalmazo, 11 años. Nunca se sabe nada, todo demora. ¿Usted qué es lo que es eso, doctor? ¿Y a propósito?
O son arreglos que, obviamente, que yo no los veo, que me van a venir a mostrar a mí. No, quédate tranquilo, Carlos. Es decir, la percepción suya Sí. es de que eso es un arreglo. Sí, estoy Que es la convencido. percepción de muchísima gente. Pero estoy convencido, la justicia en nuestro país no actúa bien en el gran 90% de los casos. La toma de acá de la Universidad Nacional. Volvemos a... por A ver, decirle. ¿llevara La- para No, usted no, un no, arreglo? coincido totalmente y volvemos a lo que decíamos de este mal humor y que la gente no le cree nada a nadie. Vamos a relacionarlo con el mal humor. No cree nada a nadie. Eso, en esa categoría, ingresaría esto también. Sí. Y para usted, que tiene opiniones, como le dije en un momento, contundente y dura, lo de Menem, ¿qué sentido, qué significado? Yo ¿Qué la única alcanza? palabra que encuentro es vergüenza. Esa es la calificación. Vergüenza, la única. A mí me da vergüenza. Y en la primera ¿Le da vergüenza más cómo? allá de la cantidad de gente que fue afectada, Ciudadano, del tercero, como argentino, como como periodista, como ser argentino, humano, como argentino. como argentino. Me da vergüenza. Le da Y en vergüenza. la primera persona, porque yo le he tratado bastante por cuestiones del trabajo, me acordé en la doctora Ana Gritti. Y cómo la peleó hasta que se murió. Y que ahora pasen estas cosas, hubo muchísimos damnificados en Río Tercero. Pero bueno, por una cuestión lógica de trato que yo tuve por mi trabajo, me acordé mucho de ella. Y me da mucha vergüenza. Me da vergüenza algo Menem, la similar justicia. puede volver a experimentar entonces, tal vez, si se da, no mecánicamente, como recién se dijo, sino eventualmente en Córdoba, una situación o un pronunciamiento igual. Lo que quiero señalar a todos, la responsabilidad de que una causa dure tantos años es de la justicia. Claro. Y parte, a veces, de los abogados de las partes que van planteando recursos, pero ese es el trabajo que ellos cumplen dentro del ejercicio de sus funciones. Los tribunales son los que lo deben neutralizar, e impidiendo que esas prórrogas que se van acumulando se produzcan. Entonces, la responsabilidad recae sobre el Poder Judicial. Pero también de las operaciones del poder político, ¿no? Esto no podemos ser inocentes. Es decir, estas dos causas, la del tráfico de armas, metieron en cana, o digamos, los primeros involucrados era el guardia aduanero, pero no es broma, la jefa de ventas de fabricaciones militares. Empezaron por los niveles más bajos de Que todo. se llaman los perejiles, digamos. Los super perejiles, dentro y de- estuvieron ahí muchísimo tiempo. Y en la causa de Río Tercero durante muchísimo tiempo se tuvo que era un accidente. Era un accidente, nadie demostraba cómo, bueno, no me quiero meter en el tema específico, pero después se demostró perfectamente que la única forma que se produjera el incendio y las explosiones, el material que había ahí, era si había elementos puestos voluntariamente por personas. Entonces, este es el problema, es decir, pasaron 7 años hasta que se elevó la causa a juicio y fue el Tribunal Oral el que lo mandó y dijo, no, acá no se ha investigado cuál es la causa, por qué razón se produjo el incendio, por qué razón se produjeron las explosiones, se habían investigado otras cosas. Después vino otro juez, ¿se recuerda? El conjuez del Rincón del Vago. El de Belleville. No, el de Río Cuarto, el del Rincón del Vago, que fundó los peritos, captaron que gran parte del fundamento del juez lo había sacado de un sitio web del Rincón del Vago. Es decir, eran copias textuales. O sea, el juez se había puesto a opinar en relación a tratar de criticar la pericia sobre información sacada del Rincón del Vago. Fue un escándalo, bueno, pero a todo eso pasaron 10 o 11 años. Entonces digo, es un problema complejo en la justicia. Las presiones del poder político, la situación del Poder Judicial, los abogados, y los abogados que no es lo mismo, el abogado ¿Sabe que del yo pobre. tengo alguna duda sobre la presión que los jueces reciban del poder político? Me parece que por el contrario los jueces tienen una gran autonomía para hacer lo que quieren. En algunos casos sí, en otros no. Me parece, tengo En esa algunos casos sí, en impresión. otros no. Perdón, doctor, Ollarvide dijo que lo agarraban del cogote si no le sacaba las causas. Pero usted trate de recordarle a la audiencia cómo es la personalidad, cómo es el perfil psicológico de Ollarvide. Muy particular. Servini de Podría Cubría, despertar Servini de algún- Cubría dijo que nunca sufrió tantas presiones como en este tiempo.
¿podía Yarvide despertar Cubrí. alguna confianza? O Yarvide, no por el aspecto físico. No voy a caer en una discriminación estética, como acaba de decir la señora Carrió en un documento para mí infame, que la tratan los mismos aliados con, no dice cuáles son las palabras, pero seguramente se debe estar refiriendo, dice estética. Debe estar refiriendo a que es gorda o alguna otra cosa. Hasta ese nivel hemos llegado a pensar del empeño en el que ustedes tenían. Una aliada del gobierno que dice que sus socios en el gobierno la tratan de una manera despreciativa. Los derechos de ustedes en cuanto a las reivindicaciones salariales. Vulnerados totalmente. Nosotros llevamos un 19.8% de incremento salarial, gracias a esa cláusula gatillo que no se aplica como debe ser, y tenemos una inflación que superó el 32%. Ha dicho que no lo puede cumplir a la cláusula gatillo. Sí la puede cumplir, no la quiere ¿Puede cumplir? No la quiere cumplir. Hace más de un mes y medio que ya habíamos escuchado que no iba a superar el 25% porque no iba a pagar más de eso. Entonces que para él no es una prioridad la salud pública, por ejemplo. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que siempre discutimos sobre el mismo hay concepto. dos cosas que hay que diferenciar. Una cosa es la prioridad de la salud y otra cosa es la remuneración de los trabajadores. Tiene todo que ver, porque si usted tiene un trabajador que está mal pago, no rinde. Nosotros tenemos un 90% de nuestros trabajadores con doble jornada laboral, en todas las profesiones que tiene. Entonces no podemos rendir al 100% en ninguno de los dos trabajos, porque para poder llegar a cubrir las necesidades básicas. Hay compañeros que son administrativos y que después son docentes, y hay otros que son, y hay médicos que trabajan acá en el hospital público y después van a la privada, y enfermeras que trabajamos en la parte pública y en la parte privada, para poder cubrir necesidades En básicas una palabra, de la no hay familia. voluntad. No hay voluntad. No hay voluntad. Salime, usted estaba por decir algo, pero yo le quería preguntar, pero díganos lo que iba a decir sobre la descomposición que se advierte en la coalición de la que usted forma parte también como miembro de la Unión Cívica Radical, que es Cambiemos. No, en realidad lo primero que me había quedado como una sensación extraña de que sigamos descreyendo de la justicia, ¿no? Que esto, a ver, medianamente, imagínense que la audiencia que nos está Fíjese, viendo- los dos que tienen registro de la opinión de la gente, Guevara por un lado y Fernández por el otro, uno por la radio, otro por la televisión, alimentan la idea sólida de lo que ellos registran, Pero justamente... por lo que escuchan y eso por lo digo- que ven. Por eso digo, y me quedo con, cuando uno dice, a ver, deberíamos creer y fehacientemente de lo que diga la justicia, ya está, dictaminó. Esa es listo. una utopía, deberíamos creer. Bueno, pero a ver, debería ser lo lógico. Debería ser lo lógico. Y en esto, y hoy deberíamos estar hablando de decir, bueno, si ya la justicia sancionó, listo, ya está, tema cerrado. Eso tema sería lo terminado. ideal. Lo ideal. Ahora, lo que pasa es que para llegar a lo ideal hoy es muy difícil, por las situaciones que se están dando y por todos los ejemplos que se vienen dando en el día a día. Bueno, una Eso- socia de Cambiemos, la señora Carrió, se va de una manera escandalosa. Bueno, a ver, yo creo que políticamente no, Cambiemos no está en el mejor momento, pese a estar dentro de la coalición. Si bien es cierto, pese a estar dentro de la coalición y como radical he planteado todas las diferencias. Por ahí se han tomado algunas como muy municipalistas, pero en definitiva, siempre, ¿por qué defiende el municipalismo? Porque los primeros en donde ataca la crisis es en los municipios. El municipio es la célula de la democracia. Pero y aparte somos los primeros, doctor. La gente a donde cae a golpear, esto lo hablamos recién con los invitados antes de estar en el programa, de justamente la situación. Difícil. Y sobre todo la clase media. Esto es lo más grave. Y O sea, particularmente en el municipio donde usted gobierna, que el sector mayoritario es de clase media. bueno, pero al margen de eso, tenemos, bajen la recaudación, que eso es lo primero que se cae, tenemos un 16% menos de la coparticipación y la eliminación del fondo sojero. Entonces eso hace que como Estado, yo entiendo, digamos, que en el tema pero llegó el sindicato a plantear, y esto va a empezar a pasar, no solamente con este gremio, va a pasar con los municipios y todo el tema de reabrir las paritarias. Ahora, ¿van a estar los pesos para poder cubrir? Está faltando el peso. Esto ya es un tema económico complicado en la situación que estamos viviendo, que no encontramos... Fernández, ¿Cómo lo va a no, yo faltar? quiero decir- Perdón, me permitime. metía porque él dijo que estaban faltando los pesos y en realidad el ajuste monetario es histórico.
O sea, la política monetaria restrictiva, que ni siquiera es soberana del gobierno nacional, sino que la dicta el Fondo Monetario Internacional, como Caputo lo supo de un día para el otro. Entonces, esa restricción monetaria ocasiona eso, un parate económico descomunal, la caída del PBI, la caída de la industria, la pérdida del salario real. Entonces va a haber lo que los libros de historia y de teoría económica dicen, que es la puja salarial, porque los empleados de la salud saben que no les alcanza, como no les alcanza ningún otro empleado, porque el salario real ha caído en 2 años y medio a la mitad. Sí, señor. Entonces, pero los intendentes, los gobernantes, que tienen la responsabilidad de pagar, tampoco encuentran de dónde sacar los recursos para cubrir eso. Entonces es lo que se llama la puja salarial, que siempre termina mal cuando la salida no es crecer, que la economía crezca, como creía de la Sota, que tenía que crecer la economía, no ajustarse. Entonces, si la economía en vez de crecer se ajusta y se achica, no hay ninguna forma de resolver esto. Entonces la restricción monetaria es extrema. Quiero decir 2 cosas para que vuelva a haber algo de credibilidad en la justicia y en la política. Si estamos en crisis, bien los jueces de todo el país, federales y provinciales, podrían decir, che, por 2 años vamos a pagar impuestos a las ganancias, aunque sea por 2 añitos, a ver si mejor, es mucha guita. 2 años que paguen el impuesto. 1, la gente diría, che, mira, estos tipos quieren aportar algo. 2, la clase política quiere aportar y tener credibilidad para la gente, unifiquen las elecciones en todo el país un mismo día, intendente, gobernador y presidente. Van a ir separados. ¿Y sabe el gasto que significa? Usted sabe, 2.500 pesos le van a pagar a cada Ya está maestra. adelantado que van a ir adelantados. Claro, separados. Entonces, sí, verdad, porque yo siento que todo el peso ha caído sobre la gente y sobre los que menos tienen. Jubilado de 8 lucas, empleado de 10 lucas, de 15, de 20. Así no se hace, muchachos. Para construir, también que pongan los otros. ¿Quiénes son los otros? Los políticos y los jueces. Ganan 200 lucas. ¿Qué te hace 2 años pagar el impuesto a las ganancias? Para tener una demostración con la gente que ¿Por qué usted lo constriñe? ¿Por qué usted lo constriñe a 2 No, años? no, los jueces, dije. ¿Por qué lo constriñe a 2 años nada más? Bueno, para mí me hubiera gustado que sea siempre, pero supongamos. Y otra cosa, lo de las elecciones nos va a salir mucha guita, doctor. ¿Usted cree que el país está en condiciones de hacer intendencia, provincia y presidencia, pagar paso? Y las paso, la guita que se gasta el país, después decimos, no, che, hay que ajustarse. Bueno, ajusten, ahí tienen un buen motivo. Guevara, ¿cuál es la opinión suya? No, pensaba en las elecciones y digo, qué difícil le va a ser a los candidatos buscar aportantes de campaña, pues son todos arrepentidos ahora. Porque antes estaban ocultos. Son los que han empezado a aparecer con distintos pretextos. Bueno, la responsabilidad tratándola de diluir. De la señora Carrió. ¿Tiene una idea usted? Que debería hacer una buena obra de teatro, Carrió. Acá vamos con una... Llevaría mucha gente a Carlos Paz. No creo que aplaudirla. Iría Una mucha gente a obra de quitar la teatro. bronca. Sí. En las obras de teatro hay personajes grotescos, hay Carrió es personajes una gran... simpáticos. Carrió es yo creo que es una excelente abogada, sabe mucho. Esa es la impresión que le produce. En cuestión de leyes es una mujer que sabe mucho, pero ella es una excelente actriz. A ella Pero le es una gusta política todo. y es una parlamentaria, Sí. actriz. Entonces, trata de obtener mediante la actuación ¿qué? Y con una voz, dentro del actual gobierno, con una voz muy potente. Creo que ahora ha sido la única vez que Macri le puso el pecho, por decirlo en cordobés básico. Puso distancia. Con lo que pasó, con el entredicho que ha tenido con Garabano. Y pero porque Garabano está abriendo el paraguas para que a Macri no lo lleven preso después. O sea, y porque están diciendo que Bonadía no lo puede manejar y que va a llamar, puede llamar a... O sea, ¿Me permitís una cosa? En la que pensó mucho, en esa interpretación mía. Tiene que ver con lo que dijo recién Falo y el intendente, ¿no? Es decir, el tema de la brutal crisis económica que estamos viviendo. Y algo también que había planteado la compañera recién con el tema del presupuesto.
Yo creo que la dirigencia política, porque lo que vos planteás efectivamente, el tema de impuestos a las ganancias, el sueldo de la dirigencia, en fin, son cuestiones cuestionables, el gasto electoral. Ahora, acá hay problemas de la macroeconomía. Sí. Yo creo que si se aprueba este presupuesto, nos Vamos a estamos lograr todo. atando de mano a una situación realmente muy peligrosa, no solamente desde el punto de vista social, sino realmente de lo que pueda pasar desde el punto de vista de la paz en Argentina. Porque estas tremendas restricciones que está viviendo la población, porque es realmente espantoso, todos los días te aumentan los productos básicos de la canasta familiar, las tarifas todas, o sea, te aumenta el gas, te aumenta la electricidad, te aumenta el transporte. Ahora se quieren sacar los subsidios, es decir, que los sectores más humildes no van a tener subsidios. Entonces, si los intendentes de Argentina, los, no sé, 2.000, 4.000 intendentes... 2.541. 2.500. Y los gobernadores se ponen firmes y se dice, no podemos aprobar ese presupuesto, porque no se sabe cuál es el camino del presupuesto. Es un programa de ajuste tremendo sobre las personas. Hace un momento lo dijo. Sobre la doctor. salud. Por eso digo, comparto totalmente lo que digo, es que entonces no hay que aprobar el presupuesto, hay que rediscutir. Y que la Si gente no era entienda el que no es que se quede presupuesto, sin Macri presupuesto para gobierna trabajar, con el sino que se presupuesto trabaja con el anterior y presupuesto hace este lo año. que quiere. No sé si va a tener, porque este presupuesto contiene una cantidad de facultades que no tiene el presupuesto anterior. No se le puede aprobar. Sí. Los Sí, municipios lo vamos a reconducir a los presupuestos. no se le puede aprobar este presupuesto. No, o sea, no se puede, o sea, hay que demostrar al Fondo Monetario que la Argentina es un país autónomo y que no te pueden determinar ellos cuál es el programa que vos tenés que cumplir. Esto es realmente Voy a terminar con lo inaceptable. último. Sí. Este país es dominado por el Fondo Monetario. En este momento totalmente. Es realmente hasta grotesco esa foto de la Señora Lagarde. del señor Lagarde con la bandera argentina en sus espaldas y dándonos cátedra de lo que tenemos que hacer. Las expresiones del presidente, realmente yo quedo sorprendido cuando dice nos tenemos que enamorar de Lagarde. Sí, los y argentinos. encima bien feadita que está, podría estar Encima- más buena, ¿no? encima Ahí se lo eso. enamoramos. Pero realmente a quienes Bueno, vienen hemos caído desgraciadamente en la cuestión de la discriminación. Es viernes, doctor, es viernes. Pueden compartir. Pero tiene la razón, opinión. tiene Yo voy a razón. tratar de mantenerme prescindente. Tiene Tengo razón y lo mi debía. opinión sobre el punto. De quién se enamora uno depende de los niveles estéticos con los que uno encara la vida de relación. Y ahí hay plena libertad. Menos cuando se es presidente de la República. Hasta la próxima. Nuestro enemigo, que es el